El que no tenga una Biblia todavía está a tiempo de buscarla. No nos vamos a salir del capítulo 32 de Éxodo. Vamos a estar aquí, una Biblia aquí adelante si quiere. Les vamos a estar todo el tiempo haciendo referencia a los versículos que están ahí escritos. Así que por favor no pierdan tiempo y no se permitan el lujo de distraerse para que no se pierdan las bendiciones. Éxodo capítulo 32. Vamos a inclinar nuestros rostros y así pedir la bendición del Señor. Padre, venimos esta mañana expectantes con el deseo de ser bendecidos por ti. No se trata simplemente, Señor, de una rutina religiosa, sino de un encuentro contigo, Señor. Estamos agradecidos por lo que ya has hecho en nuestras vidas, pero aún, Señor, requerimos, necesitamos, Señor, nos es imprescindible que tu gracia siga manifestándose y tu misericordia se extienda sobre cada uno de nosotros. Transfórmanos, Señor, cada vez más conforme a la imagen de tu Hijo. Haz de nosotros los hombres y mujeres que tú quieres, Señor, que seamos, a fin de que te agrades con nosotros y nos bendigas, Señor. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Éxodo capítulo 32. Voy a leer desde el 31:18, ¿de acuerdo? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido de fuertes ni de alarido de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte.
Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y los dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que hayas traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este varón Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro, de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva este pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. He titulado el mensaje de esta mañana: polos opuestos. Se trata de dos hermanos, ¿verdad? Ustedes recuerdan que en el capítulo 24, versículo 18, se ve el momento en el cual pues Moisés sube al monte, y dice el texto literalmente que él entró en medio de la nube, subió al monte y estuvo en el monte durante 40 días y 40 noches. Todo esto que está sucediendo en el campamento mientras Moisés está arriba en el monte en la presencia del Señor. Los capítulos que van desde el 25 hasta el 31 son instrucciones que Dios le da al Señor en cuanto a cómo debía construirse el tabernáculo. Y no solamente el tabernáculo, sino todos los utensilios del tabernáculo, además instrucciones en cuanto a las vestiduras sacerdotales y en cuanto a una serie de detalles que tenían que ver con el culto a Él. Nosotros vimos la semana pasada lo que tenía que ver con el propiciatorio y el arca específicamente. Hicimos un énfasis en cómo este propiciatorio se convierte en el lugar de encuentro entre una humanidad pecadora y un Dios santo. Y por medio de la sangre ofrecida, el pecado era ocultado de los ojos de Dios. Y Él tenía en consecuencia una propiciación, era propicio al pecador que ofrecía la ofrenda. Y como todo esto era un símil de lo que sucedió en el reino de los cielos el día que Jesucristo, yendo al Calvario, derramó su sangre para precisamente con esto limpiar de delante de los ojos de Dios el pecado tuyo y mío. Si es que nosotros somos capaces de presentarnos delante del Señor con el único y suficiente sacrificio que puede limpiar nuestros pecados, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en cuanto al resto de los detalles de los complementos e implementos del tabernáculo y los demás utensilios y el culto, pues estos pasajes, estos capítulos, yo espero que ustedes los lean en sus casas, de manera de que no por no ser importantes, sino por ser más bien algo de lo cual no hay, por así decirle, un énfasis en particular que este predicador quiera dar, pues yo los voy a saltar. Y vamos a ir entonces directamente a este capítulo 32, que es la continuación del relato que viene haciéndose desde el capítulo 24. O sea, en el capítulo 24, versículo 18, vemos cuando Moisés sube al monte 40 días, y ahora lo que estamos viendo es lo que pasa mientras está allá y cómo reacciona Moisés al bajar de ese monte. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Bien. Entonces,
Decíamos que habíamos titulado el mensaje como polos opuestos porque se trataba de dos hermanos, pero dos hermanos completamente distintos. Lo que tenían en común evidentemente era una misma sangre, por así decirlo. Acuérdense que Moisés, María y Aarón, los tres, eran hermanos de padre y madre. Pero tenían en común algo en adición, Aarón y Moisés. Y es el hecho de que Dios los había escogido a ellos para una misión específica, la de liberar al pueblo de Israel. Recuérdense que cuando Moisés comienza a poner excusas a Dios, que Dios le dice que vaya, lo primero que le dice Dios, no hay problema con el hecho de que tú seas tartamudo, que tú no puedas hablar bien, porque yo voy a usar a Aarón, tu hermano, para que él sea tu boca. Además de esto, recuérdense que Moisés tenía una formación egipcia y era visto como un egipcio por los israelitas, pero no sucedía lo mismo con Aarón. O sea que Aarón se convierte en el interlocutor y en el introductor de Moisés dentro del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Porque si no, pues de partida, Moisés era rechazado por su relación con el imperio egipcio. Ambos, Dios lo utilizó al mismo tiempo. Ambos los utilizó para liberar. Recuérdense que la vara de Aarón fue fundamental en manos de Moisés y en manos del mismo Aarón para que el Señor hiciera sus milagros y sus liberaciones. Se convirtieron tanto Aarón como Moisés en instrumentos de la manifestación del poder de Dios. Dios obró a través de ellos una vez y otra vez. Y tenían otra cosa en común, y era el hecho de que estaban identificados los dos con la causa para la cual el Señor los había escogido. O sea, ellos sabían que tenían una misión divina, los dos estaban claros en eso y los dos estaban dispuestos a llevarla a cabo. Se llevaban bien, eran dos hermanos que se llevaban bien. O sea, todo era ideal para que hubiese una buena relación entre ellos y así la hubo. Pero sin embargo eran tan distintos, tan diferentes, eran polos opuestos y esto haría que tarde o temprano se evidenciara el conflicto que por sus convicciones tendrían el uno con el otro. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. Esto implica un privilegio, pero también implica una responsabilidad. Casi nunca nosotros queremos asumir las responsabilidades que vienen con los privilegios. Queremos sí tener preponderancia, tener lugares importantes, pero cada vez que hay un privilegio, cada vez hay responsabilidad y realmente no va una cosa jamás divorciada de la otra. Si tú eres el padre de familia, tú tienes un privilegio como tal y debes ser honrado y respetado como tal, pero al mismo tiempo tienes una serie de responsabilidades. Como miembro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tú tienes una serie de privilegios que son propios de cada cristiano, pero también tienes una serie de responsabilidades. Aarón tenía el privilegio de ser el primer sumo sacerdote, pero tenía necesariamente una serie de responsabilidades, las cuales no asumió correctamente en muchas ocasiones. Aparte de eso, tenía la facilidad de comunicarse. Se comunicaba bien. Él hablaba inclusive por Moisés. Moisés tenía limitaciones en ese sentido, pero él no. Pero era un hombre de un temperamento completamente pasivo. Fíjense que en el primer versículo dice que el pueblo fue donde Aarón y le dijo, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Mientras Moisés estaba en la loma, en el monte, allá en comunión con Dios, Aarón no estaba haciendo el liderazgo que se esperaba dentro de la congregación de Israel. Por el contrario, la congregación de Israel le estaba dando instrucciones a él de lo que debía hacer. Le estaba diciendo, avívate, muévete, levántate, haz algo, porque como de Moisés no sabemos nada. La pasividad se convierte en una tremenda retranca para que uno pueda llevar a cabo un ministerio exitoso, no importa en el área que nosotros nos involucremos. Muchas veces nosotros perdemos de vista que más que talento es diligencia lo que se necesita y lo que Dios bendice. Pero cuando somos diligentes, Dios habrá de bendecir. Si no, es una vergüenza que hayan tenido que ir donde Él a demandarle cuando Él debía estar ministrando de una manera tal que ni se sintiera la falta de Moisés. Y todo esto por su pasividad. Además de esto, Aarón era una persona muy dócil. De esa gente que son tan buena, tan dócil, que están a favor de todo, ¿verdad? Bien con todo el mundo. Ustedes recuerdan
que cuando María, su hermana, se rebeló contra Moisés y comenzó a quejarse de Moisés, él se adherió a María, su hermana, y apoyó a María, su hermana. Y por apoyar a María, su hermana, terminó María, su hermana, con una prueba que el Señor le hizo pasar, convirtiéndose en leprosa, temporalmente. Ustedes recuerdan también que en el momento en que Moisés se rebeló contra Dios y golpeó la piedra para que saliera agua de ella, Aarón también apoyó a Moisés en algo que no era lo que Dios había dicho, y él sabía lo que Dios había dicho, que era simplemente que labrara la piedra. Y los que no lo recuerdan tienen que buscar esos textos, están en el libro de Números. En este caso, el pueblo viene donde ellos, les demanda que le hagan dioses, y él sencillamente, pues vamos a hacértelo. Y eso es lo que tú quieres, que te hagamos dioses que vayan delante, vamos a hacértelo. O sea, una persona sumamente dócil, de esa persona no conflictiva, de esa persona buena gente, complaciente. No tiene problema. Otra característica de él que llama la atención en este pasaje está también en el versículo 1. Y es que cuando se acercan a él y le dicen, porque a este Moisés, varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido, él no manifiesta ningún tipo de reacción de lealtad hacia su hermano. Si Moisés era el líder que Dios había puesto delante, y él reconocía en Moisés ese liderazgo, como de hecho era, e independientemente de eso era su hermano, él se estaba haciendo copartícipe de una traición del pueblo hacia su líder. Y saben una cosa, cuando una persona es desleal con cualquiera. Es desleal con el esposo, con la esposa, con los amigos, con los socios, con todo. Es terrible cuando una persona es desleal, porque es una condición del corazón, la lealtad, la fidelidad. Y este Aarón tenía un corazón sumamente desleal. Entonces estamos viendo a un hombre con una gran responsabilidad y un gran privilegio al mismo tiempo, una persona que tenía las dotes suficientes para poder ministrar, un gran comunicador, pero con un temperamento sumamente pasivo y una personalidad tan dócil que era capaz de endosar o respaldar aún aquellas cosas que no eran convenientes, pero que sencillamente le eran demandadas. Fíjense que él ministró en una manera muy tolerante y muy complaciente. Versículos 2 y 3. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las ovejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenía en sus orejas y se lo trajeron a Aarón. Ustedes quieren, tráiganme. Ustedes quieren un ídolo, ustedes quieren un dios. Yo se lo voy a hacer. ¿No? Yo lo complazco, no hay problema. Tráigame con qué. Lo pidió y sencillamente se lo trajeron. La tolerancia o la complacencia a veces no cabe. Y sobre todo cuando se trata de ser complaciente o tolerante en cosas que van contrarias a la enseñanza de Dios, a los principios bíblicos, a las cosas que Dios prohíbe. Una cantidad enorme de padres cometemos errores con nuestros hijos cuando sencillamente por no contradecirles o por ser buenos padres o por ser complacientes o porque hay que coger y dejar o para que los muchachos no se frustren. Somos tolerantes o complacientes en cosas que realmente no les convienen porque no son bíblicas, porque Dios desaprueba y por las cuales ellos deben mantenerse apartados de ellas. Yo vi con pena, he visto con pena, mejor dicho, como personas que han profesado ser cristianos, el día que eventualmente uno de sus hijos se casa con una persona de otra fe, pues son capaces de compartir y participar en las bodas celebradas en lugares de ídolos. ¿Por qué? Porque hay que ser tolerante, porque hay que ser complaciente, porque no se puede ser tan radical. Y Aarón lo que tenía era que ser radical. Ustedes quieren hacer ídolos, háganlo ustedes, pero a mí no me traigan nada. Conmigo no cuenten. Pero sin embargo, él le dijo, bueno, tráigame los aretes, los zarcillos y vamos arriba, vamos a hacerlo, qué carajo. Pero fíjense hasta qué punto actuó, que en el versículo 4 dice que él los tomó, le dio forma con buril, hizo un becerro y se lo presentó a ellos.
O sea, que de una manera consciente Aarón violó el segundo mandamiento de la ley de Dios, y con esto estaba llevando de nuevo a los israelitas a lo que había sido la costumbre y las vidas y las prácticas anteriores en Egipto. Terrible. Él fue pura y simplemente una persona que menospreció el mandamiento de Dios. Él dijo, sí, la Biblia lo dice, vamos a decir, Dios lo ha dicho, no os haráis imagen ni ninguna semejanza de nada que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero él, sin embargo, dijo, eso no importa. O sea, Dios ha dicho que no me haga imagen, que no haga objeto de adoración, pero no importa. Todo eso menospreció el mandamiento de Dios. Ustedes saben que sus hijos van a hacer exactamente lo mismo. Dos de sus hijos, Nadab y Abiú, que van a ser los primeros en ministrar como sacerdotes también, van a morir. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios los va a matar, porque van a menospreciar el mandamiento de Dios en cuanto a cómo ofrecer el incienso. El Señor se va a disgustar con ellos porque van a querer hacer lo que le dé la gana en la forma de ofrecer incienso, y los va a matar en un poquito de tiempo. No podemos bajo ninguna circunstancia menospreciar el mandamiento de Dios. Lo que la Biblia dice, tenemos que tomarlo, apropiarnos de ello y pararnos en ellos y no ceder en cuanto a ellos. Porque tarde o temprano trae consecuencias, y trae consecuencias precisamente sobre aquellas personas que más amamos y que nos constituimos en tropiezos para ellos cuando menospreciamos la palabra de Dios. Aarón, pasivo, dócil, desleal, sin lugar a duda, fue tolerante y complaciente en su forma de ministrar. Para eso mejor hubiera sido que no se quedara a cargo y que no hubiese sido el primer sumo sacerdote, y menospreció el mandamiento de Dios. Además de esto, él promovió con esto la apostasía del pueblo. Y no solamente la apostasía, sino también el sincretismo religioso. Hoy día yo no sé qué es peor. Yo no sé qué es peor. Porque el problema es que hay tantas iglesias o denominadas iglesias que no son iglesias. Y no son iglesias pura y simplemente porque lo que tienen dentro es una mezcolanza tal que sencillamente tú dices, pero ven acá, ¿en qué creen esta gente? Porque si es por lo que practican, tú te cuestionarías finalmente, son ciertamente iglesias de nuestro Señor Jesucristo, llenas de personas que han sido redimidas sus pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que profesan obediencia y fidelidad a la palabra de Dios, que son seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Porque en sus prácticas se ve todo lo contrario. Y el sincretismo religioso lo promueve él cuando acepta formar precisamente una vaca o un toro para presentárselo delante de ellos para que lo adoren. Cuando la vaca y el toro, el buey y la vaca, eran dos ídolos que representaban la fertilidad, tanto para los egipcios como para los cananeos. Tanto de donde salieron para donde iban. ¿Saben algo? Esto va a permanecer. Nosotros vamos a ver a Israel y a Judá, aún el reino dividido, con lugares altos donde van a ofrecer incienso y adoración y sacrificio a los becerros de oro. Muchos años después. Y lo estamos estudiando los miércoles aquí en el libro de Primera y Segunda de Reyes. El sincretismo religioso. La mezcolanza entre una creencia y otra creencia. Pero además de todo esto, este hermano que se llama Aarón es tan irresponsable que trata de exculparse echándole la responsabilidad a los demás. Versículos 21 y 22. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué has hecho de este pueblo? ¿Qué te ha hecho este pueblo? ¿Que has traído sobre él tan grande pecado?
Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. No te pongas bravo. Es que tú sabes cómo son. En otras palabras, son ellos lo malo. Yo no he hecho nada. Ellos son los inclinados al mal. No te pongas bravo. Irresponsable. Qué distinto a su hermano. Qué diferente a Moisés. Lo vamos a ver dentro de un momentito. Qué distinto a Moisés. Son dos polos opuestos, completamente diferentes. Hermanitos, con una misma misión, un mismo ministerio, en un mismo lugar, haciendo una misma obra de Dios. Y sin embargo, dos polos completamente opuestos el uno del otro. Va más allá. Inclusive, él pretende lucir candidez. Fíjense en el versículo 22, 23 y 24. Dice: me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Dice: y me lo dieron. ¿Qué dice luego? Y lo eché en el fuego. ¿Y qué dice luego? ¡Ay! Albricias. Surprise. Salió este becerrito. ¡Qué barbaridad! A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Siempre que tratemos de justificarnos frente al pecado, lo que vamos a hacer es engañarnos a nosotros mismos y permanecer en el pecado. En vez de arrepentirse de todo corazón, de reconocer su responsabilidad, trata de echar la culpa a otros y además de esto trata de cándidamente lavarse las manos. No, fue una cosa así que pasó. De esas cosas que pasan. ¿Qué pasó? Y cuando viene a ver hay un becerro. El texto dice que lo preparó con buril. Evidentemente se trataba de una figura en madera forjada en oro a base de cincel. Irresponsable. Esa permisividad de este líder trajo como consecuencia un desenfreno vergonzoso. En el versículo 25 dice que viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, dice, para vergüenza de sus enemigos. En la calle, los incrédulos decían: pero mira el desenfreno en que están esos evangélicos, esos israelitas. Pero miran cómo están, parecen locos. Y es interesante que este término de desenfreno es utilizado otras veces en la Escritura, haciendo referencia al desenfreno sexual, que iba muy ligada al tipo de culto a estas divinidades que representaban la fertilidad. Era una juerga tremenda. Por eso cuando Josué dice: parece que están peleando, dice Moisés: no, yo lo que los oigo es cantando. Y cuando llega abajo dice: esto es un banquete, una juerga lo que tienen estos israelitas aquí. Eso no tiene nada de malo, eso es el gozo del Señor, ¿verdad? No. Su permisividad produjo un desenfreno que era vergüenza para esa nación, que debía estar caracterizada como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por su santidad, por su decencia y por su orden. Y no solamente esto, y concluyo con Aarón para entrar en Moisés. Esta complicidad y esta tolerancia le iba a costar la vida a muchas personas. Qué distinto hubiera sido si él desde el principio dijo: pero ustedes están locos, ¿qué es lo que ustedes están hablando? ¿Cómo que les haga dioses para que vayan delante de ustedes? Ustedes no tienen ya un Dios que los sacó de la tierra de Egipto y lo ha traído hasta aquí. Pero no fue eso lo que hizo. Por tolerante y por cómplice, vemos nosotros en el versículo 27 y 28 que cayeron primeramente 3,000 hombres de manos de sus propios hermanos. Y además de esto vemos nosotros en el versículo 34 y 35, al final, fíjense, dice que Dios le dice: ve pues ahora, lleva este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. ¿Y qué dice el versículo 35? Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Pura y simplemente el Señor sancionó a la nación completa sobre esto. Terrible, terrible. Aarón, completamente distinto a su hermano Moisés.
Observemos a Moisés ahora. En primer lugar, nosotros vemos que el versículo 1 dice que viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. ¿Qué estaba haciendo Moisés en el monte? Mientras que el otro había que decirle, levántate, haz algo, porque Moisés no está aquí. Moisés estaba allá, delante de la presencia de Dios, porque para Moisés lo prioritario era su comunión con Dios. Y como si fuera de un día para otro, o un fin de semana cualquiera, ya llevaba 40 días allá en la presencia del Señor. Y no era en un resort que estaba, en ayuno y oración delante de Dios, buscando la dirección de Dios en su vida, porque eso era lo prioritario para él, mientras abajo estaba el resto del pueblo en su juerga, en su fiesta. Moisés tenía una prioridad y era su comunión personal con Dios por encima de todo. Dios le dijo, sube aquí, y él no iba a bajar hasta que Dios le dijera, baja. Porque era el tiempo de estar con el Señor. Ay, qué diferente, qué diferente. En segundo lugar, vemos nosotros una vez y otra vez que la influencia de Moisés se constituía, sin lugar a duda, en una influencia santificadora para el pueblo de Israel. El argumento que utilizan los del pueblo es precisamente, de este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos más nada, así que haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque no se les hubiera ocurrido de ninguna manera hacer otra cosa semejante a esa, si no fuera porque sencillamente Moisés ya no estaba en medio de ellos. Mientras Moisés estaba en medio de ellos, no había pérdida, porque la santidad de Dios era demandada y era representada por su propio siervo en su vida diaria. Moisés, en su liderazgo, estaba representando una influencia santificadora para el pueblo de Israel. Y tenemos que irnos ubicando en un lado u otro, porque todos somos hermanos aquí, pero hay algunos que somos como Aarón y otros que somos como Moisés. Y si nosotros tenemos algún grado de influencia sobre quien sea que tengamos influencia, oye, esa influencia tiene que ser para la santificación de esa persona, para el bien de esa persona, para la salvación de esa persona, para la preservación de esa persona. Y Moisés lo estaba haciendo así. Se separaron de Moisés y ya estaban mirando cómo retornar al pecado y a la idolatría. En tercer lugar, Moisés es una persona que declina completamente su grandeza personal. La oferta que Dios le hace es tentadora, pero él no tiene intereses personales. En el versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Y qué dice luego? ¿No tienen Biblia? ¿Que me está mirando la cara a mí? Y de ti haré yo una nación grande. ¿Usted sabe lo que Dios le estaba ofreciendo a él? Le estaba haciendo la misma promesa que le hizo a Abraham. Estaba diciendo, estos que son los descendientes de Abraham, déjame lo que yo, voy a usar una palabra grosera, me los lamba a todos. Que yo los elimine a todos. Que de ti yo voy a comenzar. Óyeme, qué oferta. En ningún momento Moisés buscó grandeza personal. En ningún momento puso sus intereses por delante de la gloria de Dios o de los intereses del Señor. Esta oferta fue una oferta que lo que hace es que promueve que el siervo del Señor pues sencillamente se ponga delante de la presencia del Señor y comience a orar fervorosamente y a clamar. Y por eso Moisés es reconocido como el mediador por excelencia. Moisés era una persona que todos los miércoles estaba en la iglesia ahí clamando por los demás hermanos, por el pueblo de Israel. Clamando de todo corazón, intercediendo. Gracias a Dios que en esta iglesia tenemos personas que siempre están intercediendo delante del trono de Dios. Fíjense en el versículo 9 y versículo 10.
versículo 11 al versículo 14. Cómo él ora al Señor y lo hace de una manera tan eficaz que Dios recapacita. ¿Ustedes creen que Dios puede recapacitar? Yo prediqué un mensaje una vez hace mucho en cuanto a la oración. Y recuerdo que una de las aseveraciones que me atreví a hacer y a decir era que la oración inclina la mano de Dios. Porque Dios lo quiere y lo permite así. Más que eso, Dios pone en nuestros corazones aquellas cosas por las cuales debemos clamar a fin de Él manifestarse. Entonces, misericordioso y clemente, conforme a su propia voluntad. Esta oración de Moisés es algo que nosotros debemos analizarlo. Primeramente, en el versículo 11 dice que Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Y el primer argumento que le presenta Moisés al Señor es, parafraseándolo: Señor, ¿y por qué tú vas a destruir lo que tú mismo salvaste? ¿Por qué tú vas a destruir lo que tú salvaste? Lo dice de una manera muy clara acá. Dice: ¿por qué se encenderá tu furor contra el pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Más que eso, le dice: Señor, otro argumento, ¿cómo es posible que todo el poder que tú has manifestado ahora de un momento a otro, tú sencillamente lo desperdicies? Versículo 11, dice: que tú sacaste de la tierra de Egipto, dice, con gran poder y con mano fuerte. En otras palabras, Señor, tú has hecho esto. ¿Y cómo es posible que tú destruyas lo que tú salvaste? ¿Y cómo es posible que después que tú derramaste todo tu poder y tu gloria, ahora resulta que sencillamente esto lo desperdiciemos? No, Señor. Qué manera de argumentar tan tremenda. En el próximo versículo 12, fíjense cómo dice: ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Y el argumento es muy simple: Señor, ¿cómo es posible que tú permitas que los incrédulos hablen mal, dañando el testimonio tuyo? Que digan: oye, los sacó de Egipto para ahora desbaratarlo. Es mal contra ti que van a estar hablando los egipcios. ¿Qué argumento tan tremendo? Este siervo de Dios en la presencia de Dios, orando, intercediendo. Y hay otro argumento adicional. Cuando le dice: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. En otras palabras, Señor, tú te vas a olvidar de tus promesas, las que hiciste a nuestros padres. Evidentemente, cada respuesta de esa es imposible. Si Dios hace todo eso, entonces Dios estaría negándose a sí mismo. Moisés clama por misericordia y consigue misericordia del Señor. En el versículo 12, fíjense, atreverse a decirle a Dios: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Óyeme. Y la palabra arrepiéntete no es otra cosa, es ten misericordia. Porque cada vez que Dios manifiesta un arrepentimiento sobre el pecado del hombre, lo que está es pura y simplemente manifestando su misericordia. Porque lo que merecemos realmente es la condenación y el castigo y el juicio. Gracias a Dios que se arrepintió y no me condenó para siempre el día que permitió que Jesucristo llegara a mi corazón. E igualmente puede hacer contigo. Gracias a Dios por su misericordia, por la cual no nos condena con los incrédulos, sino que nos salva con los creyentes. Hermanos, dice el versículo 14: entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que habría de hacer a su pueblo. Y Dios iba a tener misericordia. No los iba a destruir. No iba, en dominicano, a lambérselos toditos. Sino que iba a hacer juicio, sin lugar a duda. No iba a pasar por alto el pecado. Pero iba a seguir
conduciéndolos hasta la tierra prometida. Moisés era tan distinto a su hermano Aarón, tan distinto, eran dos polos opuestos, completamente opuestos. Moisés, con tal de no tener problemas con el pueblo, era capaz de hacer cualquier cosa y mantener su posición. A Moisés no le importaba la posición, lo que le importaba era simplemente agradar a Dios, obedecer a Dios y que el pueblo lo hiciera también. Cumplir con su ministerio. Sigo con Moisés, ¿verdad? Es temprano. Yo creo que ustedes no tienen... Es tempranísimo. Que ya yo me he acostumbrado a predicar corto, que de que me tiendo un poquito creo que estoy cometiendo una gran falta. Tempranísimo. Estamos hablando de dos polos opuestos, viendo el contraste entre Aarón y Moisés, siendo los dos hermanitos, consagrados a una misma misión. En el caso de Moisés, el celo de Dios era algo tal en él, que fíjense cómo se indigna y se llena de ira cuando ve el pecado del pueblo. Dice en el versículo 19 que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Señores, las tablas escritas por el dedo de Dios. Algo irrepetible, irrepetible. Ya no iban a haber más tablas escritas por el dedo de Dios. No fue que Moisés las escribió en la piedra, no, Dios las escribió en la piedra. Algo valioso. Cargaba él mismo, cargaba con sus piedras, con sus tablas de piedra. Pero cuando vio esto fue una indignación tal de ver cómo ya ellos habían quebrantado la ley de Dios, que sencillamente las extrayó, las hizo añicos. Y alguno diría, óyeme, qué intemperante, qué mal genio, qué incontrolable. Él debió haber tenido templanza y dominio propio. Ajá, sí. Como Aarón, ¿verdad? Solamente se asemeja esto a la ira del Señor Jesucristo cuando sacó a los mercaderes del templo, indignado por el celo de Dios. Y ojalá que cada uno de nosotros en esta congregación sea celoso de Dios, aunque esto nos produzca un síncope en un arrebato de ira cuando sea celando la gloria de nuestro Dios. Moisés, además de esto, no duda en deshacerse del objeto del pecado. Fíjense que en el versículo 20 dice que lo quemó en el fuego, lo desbarató. Dice, lo molió hasta reducirlo a polvo. Después cogió el polvo y lo echó en agua. Y cogió esa agua y dijo, bébasela ahora. Ustedes querían ídolo, cojan ídolo ahí. Tomen ídolo. Agua con oro. Y con cenizas, con madera quemada y con pecado. Usó su autoridad y no dudó en deshacerse del objeto del pecado. A veces, hermanos, el problema nuestro es que no somos suficientemente radicales. Y lo que sabemos que nos está haciendo daño, le está haciendo daño a nuestra familia y le está haciendo daño a la iglesia, a veces tenemos que ser un poquito más radicales. Mi temperamento tiende a ser así. Yo tengo que trabajar en lo contrario, en tratar de no ser radical. Pero cuando se trate de pecado, no podemos ser condescendientes con el pecado. No podemos hacernos copartícipes ni cómplices con él. En esos casos tenemos que ser radicales. Y tenemos que sacar sencillamente del medio aquello que está siendo motivo de escándalo, tropiezo, pecado, caída. Y si en tu casa hay algo así, sácalo de tu casa. Yo recuerdo aquella anécdota de nuestro hermano Hernán Cortés, pastor en Puerto Rico, que decía que un día hicieron una fiesta y una procesión dentro de su iglesia. Y todo el mundo hizo así, una procesión dentro de su casa. Una procesión. Sí, dice, cogimos al demonio del ojo de vidrio, lo tomamos entre todos, fuimos caminando todo el pasillo hasta que salimos a las puertas de afuera, llegamos hasta el zafacón y lo echamos en el zafacón. El demonio del ojo de vidrio. ¿Se imaginan quién era ese? La televisión. La televisión.
Y yo hace muchos años de eso, hace 30 años de esa anécdota. Y yo, ¿cómo? Tiraron la televisión al zafacón. Porque él consideró que en ese momento la televisión era un motivo de tropiezo y de pecado. Radicalismo. Bueno, a mí me parece muy radical. Pero él hizo lo que tenía que hacer. Si en su casa la televisión, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, si tu mano derecha te es ocasión de caer, sácalo de ti, córtalo y sácalo de ti. El Señor es radical. En estas cosas tenemos muchas veces necesidad de ser radical y Moisés lo fue. Pero además de todo esto, fíjense cómo él confrontó a su propia familia. Moisés no tuvo que ver con que era su hermano Aarón, no trató de tapar el pecado de Aarón, no accedió en que Aarón le tratara de echar la responsabilidad al resto del pueblo, sino que fue donde Aarón directamente en el versículo 21 dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Lo confrontó claramente. Inclusive confrontó al pueblo completo. Porque llegó un momento en el cual se paró delante del pueblo, versículo 26, en la puerta del campamento, dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En otras palabras, tomen una postura, una decisión. Porque el que no está conmigo no está con Jehová, o el que no está con Jehová no puede estar conmigo. Porque yo estoy con Jehová. ¿Quién está por Jehová? Que venga de este lado. El que no, póngase del otro lado. Qué distinto a su hermano Aarón. Son dos polos opuestos, ¿o no lo son? Dos polos opuestos, completamente opuestos. Y cada uno de nosotros tiende a parecerse a Aarón o a Moisés. ¿A quién te pareces tú? ¿A Aarón o a Moisés? Evidentemente Moisés fue utilizado por el Señor como un instrumento de juicio. En ese momento, ponga cada uno su espada sobre su muslo y pasad. Dice, y cada uno de ustedes le dice en el versículo 27, dice, pasar por el campamento, matad a su hermano, a su amigo, a su pariente. Dice, cayeron ese día como 3,000, en ese día solamente. Óyeme, qué fuerte esto, qué fuerte. Pero al mismo tiempo, recuérdense que él fue el intercesor, el que hizo que Dios se arrepintiera de no, uso la palabra dominicana de nuevo, ¿verdad? Lambérselo a toditos. Ese era Moisés. Todavía le da la oportunidad de que rectifiquen. Y dicen, ok, ¿de qué lado se van a colocar cada uno de ustedes? Los que se van a colocar del lado del Señor, vengan para acá. Si después de eso todavía no rectificaban, responsables eran de su propia suerte. Pero es interesante que él dice, así ha dicho Jehová, el Señor Dios de Israel, versículo 27. O sea, no fue algo que a él se le ocurrió. Él no estaba tomando una venganza personal, sencillamente estaba obedeciendo las órdenes de Dios. Moisés, muy distinto a su hermano, estuvo siempre dispuesto a ejercer el ministerio intercesor. El sacerdote era él, Aarón. El sumo sacerdote era Aarón, pero sin embargo quien ejercía el ministerio intercesor era Moisés, sacerdote también del Señor. Versículo 30. Aconteció al día siguiente, que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. No dijo, no pasa nada, no hay problema. No dijo eso, no. Han cometido un gran pecado. Pero yo me ofrezco. Yo voy a ir donde el Señor, por si quizás consiga que le aplaque su ira. ¿Se recuerdan de la semana pasada? La propiciación o ser propicio no es otra cosa que aplacar la ira de un Dios justo que está airado en contra del pecador por causa de su pecado. En otras palabras, Moisés está diciendo, yo me ofrezco a ir donde el Señor por si quizás Él quiere ser propicio al pueblo. Finalmente nosotros estamos viendo aquí que Él, además de ejercer el ministerio intercesor, el cual, dicho sea de paso, tenemos cada uno de los creyentes.
el deber de interceder los unos por los otros. La Biblia habla ampliamente sobre esto, no voy a abundar más sobre ello. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, además de pueblo santo y adquirido por Dios. O sea, tenemos una responsabilidad sacerdotal cada uno de los creyentes. Pero no voy a abundar sobre eso. Lo que sí tengo que decir es que además de esto, Moisés asume, fíjense qué contraste tan grande con su hermano. Aquel que decía, bueno, el pueblo vino aquí, trajeron unos aretes, yo lo tiré y salió un becerro. Y ellos son, ¿tú sabes cómo ellos son? Que ellos son siempre, no son gente buena, son mala gente. Moisés todo lo contrario. Se dispone a interceder por el pueblo y además asume responsabilidad por el pecado de los otros. Como si él hubiese estado ahí, al punto tal de que él estaba dispuesto al sacrificio personal, con tal de que Dios fuera misericordioso con la nación. Fíjense qué maravilloso esto, la grandeza de este hijo de Dios, Moisés. Versículo 31, ¿todavía tienen Biblia ustedes? Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Yo solamente había visto una cosa similar en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 3 decía él, deseara yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos, los que son israelitas según la carne. Él decía, Pablo decía, yo con tal de que los israelitas no se pierdan, no me importaría que yo fuera maldito de Dios. Y Moisés está diciendo aquí, Señor, si tú no vas a tener misericordia, también a mí, bórrame de tu libro. Que yo no sea más parte de tu pueblo, que no esté contabilizado entre los tuyos. Óyeme, qué actitud, qué nobleza. Mientras el otro decía, tú sabes cómo es el pueblo, que no son nada bueno. Asumiendo responsabilidad por un pecado que él no había cometido en su ministerio intercesor. Y la Biblia no se equivoca, porque ninguno de nosotros es un ente aislado dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la congregación de los hijos de Dios. Hermano, yo lo siento mucho si tú crees que tú eres tú y que tu vida es tuya, eso será allá en la calle, pero aquí adentro lo que tú haces o dejas de hacer influye sobre todos nosotros. Tú puedes hacer la diferencia entre que el Espíritu Santo se constrite y esta iglesia sea famélica, o que por el contrario, el Espíritu Santo se expanda y manifieste su poder en medio nuestro. Y Moisés sabía cómo hacerlo, porque Moisés sabía identificarse no solamente con Dios, sino también con sus hermanos. Qué pena cuando pasan los años y algunos asistiendo a la misma iglesia todavía no saben del que se sienta al lado. Qué pena. Yo recuerdo que mi padre decía siempre que lo que le gustaba de los evangélicos era que ellos estaban pendientes entre ellos, eran como una familia. Yo creo que fue el único piropo que yo jamás oí a mi padre decir sobre el pueblo de Dios. Pero lo dijo en más de una ocasión. A él le llamaba la atención el hecho de que nosotros fuésemos como una familia. Me decía, tú, tus hermanos. Gracias al Señor que Él también terminó siendo uno de nosotros. Gracias al Señor. Termino ya. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que él obtiene el favor de Dios. Y no solamente el favor de Dios, sino que en este trance tan agudo, el Señor vuelve y se compromete. Y Moisés logra volver a encarrilar al pueblo en dirección hacia la tierra prometida.
Fíjense en el versículo 34, como el Señor le dice, ve ahora, lleva este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. El pueblo que por poquito se pierde, vuelve de nuevo y lo encamina con el favor de Dios y la dirección de Dios hacia la tierra donde fluiría leche y miel, la tierra prometida. Qué diferentes, qué distintos estos dos hermanos, dos polos opuestos. Dos polos opuestos completamente. Y en cada congregación es así. Hay quienes son como Aarón y quienes son como Moisés. En esta congregación, ¿como cuál de los dos eres tú? En esta congregación, ¿como cuál de los dos eres tú? Oramos. Oremos. Ayúdanos, Padre, a ser como Moisés, Señor. Priorizar nuestra comunión contigo por encima de cualquier cosa, Señor. Que no haya urgencias ni emergencias que nos extraigan, que nos saquen, Señor, de la rica y dulce comunión que representa estar contigo. Permítenos, Señor, ser como Moisés, Señor. Que no busque, Padre, intereses personales, sino simplemente el agradarte y servir a otros y servirte a ti. Permítenos ser celosos, Señor. Celosos de lo que nos has enseñado, del tesoro que nos has dado a guardar en tu palabra y obediente a ella, Señor. Permítenos, Señor, ser líderes como madres, como padres, como compañeros de aquellas personas que están cerca de nosotros, conduciéndolos, Señor, y reteniéndolos en tus caminos, Señor. Concédenos, Padre, usar el privilegio del ministerio intercesor a favor de los que caen, Señor. Identificándonos con ellos, Señor, y procurando su restauración, Señor. Concédenos, Señor, saber escoger como compañeros y como aliados a los que están contigo, Señor. Y separarnos de los demás, Señor, de aquellos que te aborrecen, que te desechan, Señor. Que nuestro acercamiento a ellos solamente sea, Padre, para llevarle el testimonio tuyo y no para hacernos copartícipes de sus pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Moisés, a apelar a ti con los argumentos que son propios a tu misericordia, a tu gracia y a tu persona, Señor. Y danos, Señor, como Moisés, tu favor y tu gracia, Señor, para seguir adelante. Es posible, Señor, que aquí haya entre nosotros quienes no son parte de tu pueblo. Concédeles a ellos, Señor, el confiar en Jesucristo, el arrepentirse de sus pecados, el recibir a Jesucristo en sus corazones para que sean perdonados, para que sean anotados en tu libro, Señor, para que no sean borrados de él, Señor, para que sean salvos y perdonados, Señor, y para que también, Señor, se encarrilen en dirección al cielo, Señor, a la tierra prometida. Que sea tu Santo Espíritu quien avive esta congregación en el alma y en el corazón de cada uno de los hermanos. Y que en cada cosa, Señor, solamente busquemos tu gloria. Pedimos que nos despidas con tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.